Baisa Baseiru, Francesco Fiorio, Baisa Baneco, Baisa van de Pujare, Maitei. de Pasajú, tranquilo pa, Maitei, Calogán, Maitei, profesor, Neri Peña, Muejara, David Galeano. Antes que nada, buen día para todo el equipo. Neco de por ahí es eso, ¿sí? Extrañaba este lugar, Carlos. ¿Eh? Extrañaba este lugar, sí, señor. Mucho éxito con Ricardo Leretti y Claudia Rivera, hay que decirlo. Hablando de Ricky y de Claudia, te voy a contar que el Buejara fue muy generoso con ellos el otro día. Le trajo una... Parece que echaba lengua de jardín de infantes. Un desastre. 1 más 1 es 2. Ay, qué bien que Y Buejara. y Buejara le aplaudió. Oye, pues metemos de gara. Ahí se mandó Francesco Fiorio, Ñemesuete y poema. Pero complicadísimo. ¿Y a ellos? Te digo, amigos, No. te digo más o menos. Esa no manera. Y ellos se le Claudia. Y Claudia y Ricky pensaban que pasaban de un día todo el curso y no es así. Con razón, Claudia Enrique hablando era ni el lunes, pero era todo más chapán nomás. Ahí no va a quedar, Carlos, no es guaraní frágil. Hoy te voy a una prueba a vos, Francisco. Vamos a ver cátedra con guaraní a esos dos, Carlos. Che, escuchaste esto de la policía, le llevaron, le robaron, no, acá está. Esto que le puso, mira, pues capa de britana y tan gata. No. Cerrar tu ojo y decir. Una pirú, una care. Y de un pirú, pero una Demasiado fácil. Tengo de taquito ya no puta, Francesco. Yo la verdad que estoy buscando cómo dejar a Carlos. No te vayas a No sabes por qué, porque a mí me pone lo más difícil y viene Claudia Aguilera, después me cansaría. Pero está bien, ellos no ayudaron, vinieron a esa Está bien. Vamos a dejar a Carlos. Era un aliciente, brillante tuvieron aquí Claudia en el guaraní. No te decía si escuchaste lo del informe policial, le asaltaron a una transportadora de caudales, le llevaron la mercadería, por supuesto se desconoce lo que se llevó y el monto, y le asaltaron también a 2 oficiales de la policía, y le llevaron su arma y su teléfono celular. ¿Qué tema, Carlos? No he escuchado. Cuando yo leo, cuando yo cuento, vos no escuchás lo que yo... Allí yo luego 10 minutos enseguida, allí yo luego, puse creando el Luis. No, pero me dijiste que te enteraste, y no, ahora me estoy enterando, te dije. Después te cuento la noticia. No te creo que yo te de vacaciones. No, después te cuento la noticia, Carlos. En la Argentina hay un tema destacado que tiene que ver con... Ya avanzaron el cepo diario. Están de fiesta. Hoy en los títulos de los diarios argentinos ya vamos a saludar a Muejara, David Galeano y al profesor Neri Peña, que tiene la gentileza de acompañarnos también como cada sábado. Si tenés a mano el diario La Nación o el diario Clarín de Buenos Aires, esa es la información destacada esta mañana en el vecino país. Fin del Metropolitana, Muejara, David Galeano, ella para buen día. Baisa para Carlos, Iponá, David Francesco, Muejara Neri, para venir de diseño en Duape, Pinaco, a veces llegué Carlos, a David Francesco. A los dos fueron muy extrañados y quiero nomás aclararles a ambos que Dios le da las luchas más complicadas a los que más quieren. Cierto. O sea, ustedes son eso. Sí, y por otra parte... Pero hemos sido buenos soldados, ya soy bueno. Sí, no, y por otra parte ustedes son todos terrenos, no hay pues punto de comparación. Déjame que estoy metiéndome en y dice, para Carlos Báez, el celo entre hombres no es bueno, dice. Sí, no, yo te digo lo que dice la gente. Yo no te digo lo que la gente dice. No, Muejara que está preparado para lo más difícil. Por eso. Encima te entra con el curso de Marito. No, yo llegué a las mejores batallas de mejores soldados. Demasiado buenos soldados, señor. Por eso. Mira, quiero recordarles también que hoy es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas, ¿verdad? Día Internacional de los Niños de la Calle, Día Nacional del Arma de Ingeniería, felicidades a los militares ingenieros, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes, y también 2 días así muy interesantes, Día Internacional del Helado y Día Mundial del Sándwich Mixto. Día Mundial del Hámster también, ¿sí? Con café con leche. 7:24 esta mañana. Yo decía recién, Muejara mencionaba lo del sándwich mixto. Sí. Y acá me dicen, no, yo puedo hacer tortilla, me dicen los muchachos. No, oye, mixto, está el mixto. No, oye, pues vamos a Semana Santa, y te vienen a poner esta tortillita. Sandra hizo y trajo. Tortilla, pues ya comió todo. No, mira lo que es la tortilla. Se trajo para compartir por esos videos. La tortilla como puede acompañar con cocido, con café, con ensalada, con lo que vos quieras. Yo cuando solo era medio en el Chaco, Carlos, una vez te fuiste en tu vida. No, suelo ir, Carlos, por favor. Suelo tomar con coyoy. Tortilla con yoyo.
bicicleta militar. No quiero enfocar aquí, no elegiría. Y ahora yo creo que por las circunstancias sería, por ejemplo, Tañarandí, en San Ignacio, cierto, gran cierto. encuentro para recordar a un grande como Cookie Ruiz. El otro es, no muy lejos de acá, Yaguarón, que tiene una serie interesante de actividades, entre ellos el rescate de cada año de la banda Peteque Peteque, la banda más antigua del Paraguay, más o menos con poco más de 300 años, Carlos, que vienen ellos ejecutando un tipo de música con instrumentos que son nativos. Y otros lugares más cercanos por acá, por ejemplo el caso, entiendo también de Ñemby, Villa Lisa, que son lugares que tradicionalmente ofrecen alternativas para el tema de la Semana Santa. Otro lugar, Altos, en la zona de Cordillera. Y no es muy lejos. No, y está peleando el paso. Yo le voy a proponer antes que me digan Pirayú también, Pirayú, una zona muy linda, y hoy muy vamos a bien. hablar de Pirayú esta mañana. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Pirayú acá en Ñandotivo, Neri, imagina, no vi una de José y la Neri. Me queda una Asunción. Una cosa es lo que vas a hacer, otra cosa son de qué día. Claro. No, y me queda una Asunción. Elijo Asunción, ¿por qué? Viernes ¿también? Santos. Sí, señor. Teatro Municipal. Esa criolla campesina, Sí. música folclórica paraguaya. Viernes Santos, 20 horas el año pasado se hizo ya esto. ¿Ya? Lleno total. Es más, le voy a pasar a la gente de producción la grabación. ¿Vos sabés lo que es abrir el Teatro Municipal un Viernes Santo? Increíble. La misa criolla de Ariel Ramírez, argentino, y la misa folclórica paraguaya de Nicanor Aldrete Franco, el papá de Clara Franco, de San José de los Arroyos, que es una maravilla. Y las actividades, que quiero disfrutar de esas actividades que se van a hacer en el área, en el departamento central, y una tradición que ya se perdió, la de los estacioneros. Estacionero, pero Yeyapo, mi amigo Yeyapo, pero en el Ignacio Apán el sábado Sí. hay no sé si mencionaste eso, en un concierto, Sí. con gente extranjera, gente de nuestro También. país, el que dijo Sergio Cuquejo. Cuquejo. ¿Cuándo tuviste Yo eso? estuve- ¿No tuviste esta estuve- semana? estuve- ¿Cuándo tiempo lo que saliste? ¿2 meses? No. Nos vinieron a invitar porque estuvo País Freddy también, Claro. estuvo Sergio Cuquejo, estuvo una... Claro, lo de la misericordia, lo de Exacto, la sí, misericordia, señor. sí. Lo que vos te estás diciendo para el viernes, Neri, es Curuzurapé, Sí. una de nuestras muestras, de nuestras costumbres, en la víspera del Sábado Santo, el viernes en el Teatro Municipal, y ahí la entrada es sin costo, Exactamente. ese Curuzurapé. Sí. Pero la otra... La noche de misericordia, Sí, exactamente, la noche de 20 horas, de 12 de abril. Dura 1 hora y media. Sí. Otro Curuzurapé también en Capiatá, les cuento que ¿También? allí se hace en la plaza tradicionalmente. O sea, lo interesante de esto, Carlos, Francesco y Neri, es que hay actividades muy interesantes para tener todos los lugares de nuestro país, y eso vale la pena, sobre todo porque se rescatan las tradiciones y se ponen hoy a la vista de todos, inclusive para la gente que visita Paraguay, extranjeros que están acá. Claro, pero si me pedís una recomendación para la parte del interior del país, le enviaría a San Salvador. También. Un pueblo abandonado, Sí, ¿Es buena? sí, abandonado, donde queda todavía los vestigios de lo que fue el taller del ferrocarril central del Paraguay. Así es. Pero Pacífico abandonado. Está abandonado. ¿Cómo? Y la comunidad está tratando de rescatar y hacer un museo de ese lugar. Vamos a ir a encontrar las antiguas maquinarias, el antiguo taller. Y es un pueblo olvidado, un pueblo pequeñito que tiene edificios muy interesantes, y en 3 minutos recorres todo el pueblo. Y allí al margen del tema absolutamente religioso, en la zona que estaba mencionando Neri, ya dijiste vos, Carlos, de rato también, Iturbe, que está allá un paso, Claro. y cruzando del otro lado está Valle de Turuzú, donde hay mucha gente que va a Colonia Independencia, hermoso paisaje que nosotros tenemos, que aprovechando estos días disponibles entre jueves y viernes, sábado, perfectamente como para llegar a la zona de Puedo ir a Independencia. Yegros, No tenés casa fácil. Ahora yo elegiría en mi encarnación también, ¿por qué no? En San Cosme y San Damián, Sí. verán las reducciones jesuíticas de Trinidad. Sí. Yo elegiría en mi orden, por ejemplo, un lugar muy lindo que quiero muchísimo, el Carmen del Paraná, por ejemplo. Sí. Otro lugar que me gusta muchísimo es Piribebuy. También, Me gusta también, Piribebuy. Y la ciudad que me gusta, pero me gusta es Pilar.
También. Sí, a veces te la rapidísimo. Pilar te gusta. Y ahora dice que se ve, yo nunca me fui por esta nueva ruta, Sí, claro. porque antes tenía que girar todo, hasta Claro, el gimnasio claro. Misiones San Juan, por ahí tenía que irte para... 3 horas máximo de tan Pilar. Ahora no tenemos que perder de vista siempre el contexto, ¿verdad? Para hoy venía una guerra, todo el entorno de entonces, y obviamente todavía una ideología instalada en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que mirando por allí uno va a encontrar el por qué habrá asumido él esa postura hasta que dictatorial, de hecho por su condición de militar también, él siempre mandó. Pero yo creo que sobre todas las cosas, independientemente de esta etapa final de su vida, Estigarribia fue el gran conductor del ejército paraguayo en el Chaco, ¿verdad? Claro. Y el llegar al final en condiciones tan precarias, porque Paraguay entonces sin tener nada, ¿verdad? Bolivia estaba pertrechada hasta los dientes, los yanquis Claro. estaban detrás, ¿verdad? Y entonces lo nuestro con él, y allí entró mucho el Aguazú, entró el Guaraní, entró... Por eso la música, ¿verdad? También. Fue un La conductor de música, novela. lo de Emiliano. Sí, todo. Curso acá. No, pero fácil. Ponemos la lengua y tenemos que hacer la pausa, faltan 4 Está bien, minutos. Carlos, yo duermo jarado. No está bien, vamos a hacer una resolución hoy. Y doctor Núñez cómplice. Es lo que aplaudía por Ricky, por Claudio, por Ricky. De mi taca. Eso no está todo muy bien. ¿Cómo es lo que me dice Claudia y vaya puta? Bien, Claudia. Bien, excelente de Guaraní. Ven un poco el chef, Va a ser fácil. Sí, va a ser fácil. No, yo le esto. No, es te digo. Tú verás, pirura care. Pirurú, pirú, pero... Es como... Vamos a ver. Pero dame un poema, Carlos. No, tranquilo. Yo quiero interpretar, Carlos. ¿Vale? Sí, se critica. O sea, que Francisco vinieron y declamaron. No, eso fue el domingo. El domingo. fue impresionante. Declamó, sí. Willa Sheffield. Declamó Claudia. Sí. Y la pausa no sabe lo que era y todo acá le celebraba. Todo acá le celebraba. Obvio. Que no venga más Francesco. No puede ser. Pero salió Pacheco así con la mano puesta acá en el corazón. Salió. Es tampoco el que dice el 7 Francesco. Más fácil. No, el 6 lee primero para demostrarle nomás a la gente. Para vos, Ricky Aderete. Apucá, Pucú, Cupepe. No, ese acento que tiene ahí, tío Francesco. No, que estoy... Perdón, Carlos, vengo de Buenos Aires. Se me dio el acento, disculpe. Ahora ya... Ahí Sandra está celebrando el acento. Sí. Apucá, Pucú. Apucá, Pucú. Pero cuando era todos juntos de seguido y rápido. Apucá, Pucú, Cupepe. 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 Apucá, Pucú, Cupepe. Apucá, Pucú. Bueno, ¿y el otro? Tani, Joú. Tani, Truelo. Tani, Joú, Abati, Tumi. Hoy, Pultán. Tonime. Abati, Cubí. Y el otro dice, Tapiti, Popuite. Tapiti, Popuite, Pire, Piro, Poramure, Bocape, Oye, ya, Pupure. No leemos porque en Bocape no es. Bocape. Y el acento se usa también Francesco Guaraní. Tapiti, Popuite, Pire, Piro, Poramure, Bocape, Oye, ya, Pipure. Muy bien. Estamos Nosotros muchas veces jugábamos, bromeamos, hacemos chistes con relación a Francesco, pues yo le quiero felicitar hoy porque hizo una obra de arte. ¿Sí? Hizo una obra de arte. ¿Sí? Sí, te quiero felicitar por el horno que hiciste. ¿Por qué? El horno, hizo un tatacua. Y llega por la Semana Santa. ¿Cómo el tatacua? El tatacua de Francesco, señor. No, ese parece una cartera, no Se parece al tatacuá de 2 pisos. El gobierno le invitando a su tatacua de 2 pisos. Cocina personalizada, Carlos. De hecho, con esta tatacua azulejada, Más cheto. Ahí está, Checo. Hasta acá ya se huele la chipa, muy bien. Tienes una chipa en realidad, ¿Tenés lo que me mostraste, lo de Ricky? A ver, por favor, el domingo pasado. Lectura así, dale. Vamos a empezar con Claudia una lectura así inicial. Apicape, Aquí voy. Apicape de Pitán de Mitán Cajatá.
Apucape pita nimita cajata. Excelente. Ah, Ricky, Ira, Pirura, Care, Iribu, Piru, Va a Perona. costar. Ura, pirura, Karen, Iru, Piru, Penora. Muy bien. No, pero es para Yo sé que de repente Ricky y a Ricky le costaba dejarlo hablar porque le dejamos la vara muy alta. Pero no está tampoco para motivarle tanto como dejar. No puede ser, una injusticia. Bueno, tenemos que, vamos a despedir a Neri y Yo vamos a leo más. recibir, vamos a hablar de Pirayuno. ¿Qué? Quiero leer más, Guarani. Quiero leer más. Yo estoy con todo, Que ¿verdad? vamos a hacerlo, vamos. Antes que te vayas, hay más fotos de horno. Diferente de Tatacuá. ¿Cómo salía? Este por ejemplo, ahí chuchi. Con puerta y todo. Y hay uno de dos pisos. Hay dos pisos también. Sí, de dos pisos. Ahí otro piso. ¿Vos sabés cocinar? No. Esto fue No, yo soy bueno, Carlos. Yo ¿Para qué? soy cuadrina. Para cocinar. Ah, mira que este es de dos pisos, este de dos pisos también. Este es uno, con puertita, ¿verdad? El famoso chiste, mamá, se quema la casita del fondo. Tres pisos, che. Tres pisos, ¿no? Fíjense que si Sebastián Villarejo lee una publicidad, si el doctor Gustavo Coda se anima. Yo tengo que leer. No, perdón, tengo que filmar. Escucha esto de Boejara, David Galeano y Pupora, y tiene buena dicción. Así que Villarejo y Gustavo Coda, hasta la vista, baby. Mira. Petro Chaco, somos los que alumbramos tu camino. Cuando despunta el alba en cada ocasión, con el trabajo se forjan los destinos. Ruge en el Chaco para toda la nación. Somos orgullosos de ser paraguayos. Bienvenidos a Paraguay. Bienvenidos a Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Y mira que yo por ejemplo cuando leo grito porque quiero que se me escuche, ¿verdad? Claro. Pero Boejara como tiene tan buena voz, Sí. él ni siquiera es lindo por Sancho, pero ¿cómo sería en guaraní? Somos los que alumbramos tu camino. El orénico los desapende la fe. Cuando despunta el alba en cada estación. O seno de coraje, es atenderle. Pero con el trabajo, un mina Francesco. Con el trabajo se forjan los destinos. Tembia por upi, oye Mombarete, Ñandera Pere, Nondera. Ruge en el Chaco para toda la nación. Ruge. Podemos usar una figura. Giapujatá, Chaco ve Ñanere tanto y Chaco ve Maná. Somos orgullosos de ser paraguayos. Roger Ogu, paraguayo, ja. Roger Ogu. Paraguayo, ja. Sí, paraguayo. Orgulloso de ser paraguayo. Bienvenidos a Paraguay, Tatengo Jeponaité, Paraguay, ve. Bienvenidos a Petro Chaco, Tatengo Jeponaité, Petro Chaco, ve. Precio, epicue, calidad, va a poner y litro salto. Litro, cabalete. ¿Qué? Da paraguayo, cabalete, parece de cámara en vista. Purete. Impresionante. Muy bien. Impresionante. Sobre la marcha, ¿eh? Porque esto parece un poema, ¿verdad? Y en guaraní también tiene un significado demasiado importante para la gente de Petro Chaco. Gracias, pues, cara. Al contrario. No, pero no alcanzo, doctor Coda. No. Pero Villarejo no dijo, ¿eh? Sí, Villarejo fue más amigo. No, pero es Sacha Villarejo. La Semana Santa cantada por los estacioneros Santo Rey de Capiatá. Vamos a ver si le ahí está. Esto es de Capiatá. De Capiatá. El grupo de estacioneros que se llama Santo Rey, que hace 100 y un poco más de años que cantan. Sentimiento
en guaraní, esta está en la versión en castellano. Este es un grupo que tiene pero una cantidad enorme de canciones en guaraní, en castellano, y tienen la costumbre de hacer también a veces unos encuentros entre dos grupos. Y vos sabés, Carlos, que cuando ellos a veces compiten, en la competencia hasta que el último grupo tenga un repertorio más que el otro. En caso que no se ganen, toman sus cruces, dejan en la comisaría y al otro día prosiguen el canto hasta que uno de los dos grupos gane. Sí. Otra cuestión, entre ellos 7 años mínimo una persona tiene que entrar y pertenecer a un grupo. 7, es un compromiso. Después, no puede salir. Antes no y después se puede renovar.